En una persona normal, el alcohol actúa de dos formas, como antidepresivo o como tranquilizante. Existen los bebedores sociales, que pueden llegar a embriagarse, pero que no tienen dependencia hacia el alcohol. También están los abstemios, o sea, aquellas personas que nunca beben alcohol. Pero un alcohólico es muy diferente. En él, la primera copa efectúa una reacción en cadena que solo termina con una borrachera crónica. El alcoholismo es una enfermedad que lenta y progresivamente va creando una deformación psíquica y física. Luego de pasar por varias etapas, tristes y desagradables, el alcohólico termina por reconocer íntimamente que su problema es el alcohol, pero ya su vida se ha vuelto ingobernable y el círculo en torno a él, en todos los sentidos, se le ha ido cerrando. Soy un alcohólico con 3 años y medio de recuperación en el grupo de la ciudad de Mercedes. Mi problema fundamental era que yo tenía una existencia demasiado complicada a raíz del alcohol y no llegaba a la conclusión exacta de lo tremendo de mi problema. Tanto fue así que mi carrera alcohólica es una carrera que comienza a una edad muy temprana, 14, 15 años más o menos, en la época de liceal, y comienza de la manera que comienza cualquier persona normal a beber, tomando sus primeras copas para animarse a un baile o para sentirse un poco más acorde a las circunstancias, pero ese comienzo fue encadenando una ingestión alcohólica más repetida a medida que iba avanzando en el tiempo. Mayormente en la primera etapa de mi carrera alcohólica no tuve inconvenientes serios. Mi carrera fue una carrera de 20, 22 años de alcohol. Y en forma personal puedo dividirla en 3 etapas, que por lo general es la forma normal de un alcohólico para dividir su carrera, ¿no? Son 3 etapas que al principio es una carrera ascendente con toda la fortaleza de la juventud y todo eso que nos acompaña cuando uno tiene una edad relativamente joven. Fui soportando el alcohol de una manera normal, sin darme cuenta de que estaba entrando en una segunda etapa que se prolongó desde los 20 a los 30 años de una forma regular. Durante esta etapa, que llamamos etapa de horizontal, digamos, ¿no? Porque es una etapa sin altibajos que uno va tomando la misma cantidad de alcohol sin darse cuenta, va llegando a un punto de que entra en una tercera etapa, que es una etapa que por lo general se manifiesta de una manera vertiginosa, y en 4, 5 o 6 años uno llega a un fondo que es el fondo que nosotros llamamos en Alcohólicos Anónimos, cuando uno toca fondo, que es cuando busca la salida para su problema. El que tiene la suerte de encontrarlo, puede considerar de que su recuperación está pudiendo ser favorable. Hay personas que lo encuentran a ese camino, hay otras personas que no, y entonces tienen destinos diferentes. En estos momentos
Yo con 3 años y medio de recuperación me siento una persona totalmente distinta en todos los aspectos, en cuanto a la vida familiar, en cuanto a la vida social y en cuanto a mi vida íntima en especial, ¿no? Fue una etapa muy triste a la cual entré sin tener ningún tipo de interés de hacerlo, simplemente tenía un problema de alcohol y yo no lograba entender la realidad de mi enfermedad. En el correr de mi carrera he llegado a hacer lo que por norma general hace cualquier alcohólico. En mayor o menor magnitud cometemos errores de los cuales a veces no podemos nosotros subsanarlos. Algunos de errores graves, algunos errores más livianos, pero por lo general cometemos un sinnúmero de cosas en las cuales no somos nosotros en realidad los que cometemos esas barbaridades, sino que somos personas que al ingerir alcohol, ¿no?, pasamos a un estado que no es el estado normal, pasamos a ser personas que no razonamos y nos manejamos por instinto. Por eso es que un alcohólico llega a cometer cualquier barbaridad sin darse cuenta de lo que está haciendo. En mi caso particular, las experiencias que yo tengo en cuanto a mi carrera alcohólica son muy tristes. Tengo muchas anécdotas o muchas experiencias a las cuales referirme, pero seguramente por espacio de tiempo y todos esos detalles, tal vez no puedo ampliar un poco mi testimonio, pero sí puedo decir que en mi carrera alcohólica no alcancé a destruir mi familia por estas casualidades, ¿no? Porque en el caso de un alcohólico lo más normal es que termine con su familia y termine con su existencia al final. Pero sí pasé por etapas demasiado duras, donde tuve problemas laborales, primeramente, después tuve problemas de adaptación al medio, en segundo lugar, tuve problemas de orden social, tuve problemas de orden físico, y todo esto acarrea un montón de inconvenientes que uno en sí, hasta que no toma conciencia, hasta que no llega, en mi caso personal, a un grupo de alcohólicos anónimos donde uno recibe la información correspondiente en cuanto al problema, mientras está en carrera no se da cuenta. Es por eso que en mi caso personal llegué a hacer desplantes de todo tipo. Desplantes sociales, desplantes laborales, desplantes familiares. Enfermé emocionalmente a mi familia, enfermé emocionalmente a aquellas personas que en realidad me querían, y por lo general, cosa que todo alcohólico hace, estima más a aquellas personas que no lo quieren que a las personas que en realidad lo quieren. O sea que el único perjudicado de todo este problema es el alcohólico en primer lugar, y en segundo lugar las personas que lo quieren o que lo rodean, porque son personas que se enferman emocionalmente y llega un momento en el cual esas personas enfermas emocionalmente no tienen oportunidad de entender el problema que el alcohólico aqueja, porque están desconociendo el problema también. Y es por eso que de repente se rompe un matrimonio o se rompe la comunicación con los hijos. Y fundamental para aquellas personas que en realidad tengan interés por este tema, es que el alcohólico llega a un momento de que está completamente aislado y solo. Aunque esté rodeado por familiares y esté rodeado por la sociedad o esté rodeado por un sinnúmero de personas,
El problema más grande del alcohólico es que se siente tremendamente solo. Es un problema que a la medida que se agrava, se va haciendo cada vez más agudo el sentimiento de soledad. ¿Cuál sería la terapia que ustedes utilizan y cuál sería el primer paso para dejar de beber? Bueno, Javier, el primer paso es la aceptación de que a uno lo que le está haciendo mal es el alcohol. Es el primer paso, inclusive, que sugiere Alcohólicos Anónimos, que es donde aceptamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables a causa del alcohol. En lo que a mí respecta, en mi problema personal, yo, al llegar a este primer paso, antes de llegar a él, son etapas muy feas, muy desagradables, porque yo ya llevaba unos cuantos años de bebedor excesivo. Yo no me consideraba ni sabía que yo era un enfermo alcohólico. Yo me enteré de que era un enfermo alcohólico el día que ingresé al hospital. Me atendió el médico psiquiatra, aquí en Mercedes, el doctor Miguel Prando, que me preguntó lo que yo bebía, y como buen borracho que era, le mentí, porque somos grandes mentirosos, y aún a pesar de haberle mentido, me dijo de que la cantidad que yo le decía ya era excesiva, que yo era un enfermo alcohólico. A mí lo que él me nombró un enfermo alcohólico, el término me produjo un efecto muy especial, porque yo a mí mismo me consideraba un borracho, un vicioso, pero nunca se me hubiera ocurrido de que yo era un enfermo alcohólico. Entonces, desde ese punto de vista, él comenzó a hacerme una desintoxicación alcohólica. Y también a través de él, por su sugerencia, nos recomendó de que teníamos que informarnos de Alcohólicos Anónimos para poder continuar una terapia y mantenernos en sobriedad. De esta manera, concurrí a Buenos Aires con una dirección que me habían dado y allí conocí el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. De esa manera pude saber de que al efectuar el primer paso de haberme reconocido impotente ante el alcohol, me dieron allí 3 herramientas. La primera era decirle no a la primera copa. O sea, decirle no a la primera copa, porque mientras yo no tomase la primera, las otras no iban a venir. Si yo llegaba a mojar los labios, me dijeron, ahí sos hombre muerto. Inclusive, cuídate mucho de tomar un helado de zamballón, de cuando te ofrezcan postres, hazlo probar o huélelo a ver si tienen alcohol. De repente la gente acostumbra a poner un poquito de vermut o de vino. Dice, tú mientras no papes el alcohol, mientras no sientas alcohol, no te va a ocurrir, dice, eso que es como una reacción en cadena, que luego de mojar los labios nos entra ese incontrolable deseo de beber, y que no paramos hasta que no estamos totalmente borrachos. La otra herramienta que me dieron fue por 24 horas prométete a ti mismo no tomar. Por 24 horas, dice, porque mirá, dice, no es un plazo muy largo, es un día. Hoy te prometes a ti mismo, hoy no tomo. Mañana no sé. Porque es un plazo que no es una cosa tan larga y que tú la puedes hacer efectiva, dice, y más si tenés el honesto deseo de dejar de beber. Y así lo fui realizando, y hoy en día han pasado muchas felices horas de 24. Y la otra herramienta que me dieron era concurrir a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y efectivamente así lo hago, y mientras viva lo haré, porque de esa manera allí yo me encuentro con la gente que a mí me comprende. Toda gente con el mismo problema que yo. Gente que también han sido borrachos y que hoy día desean su recuperación alcohólica.
y que lo vamos logrando 24 horas a 24 horas, y que vamos haciendo una nueva vida, porque quien deja de beber, el que ha sido borracho, entra a vivir una nueva vida. Nosotros, desgraciadamente, como decía mi otro compañero, hemos comenzado generalmente a beber en esa etapa de la adolescencia, esa edad en que es tan linda, tan maravillosa, y que uno le da su real valor luego de haberla pasado. Y en el caso de nosotros, especialmente, es muy triste, porque esa edad de oro de todas las personas, esa edad de la juventud, la mayoría de nosotros la hemos pasado metido adentro de la botella. Es como si en nuestras vidas se hubiera hecho un paréntesis. Es algo realmente increíble, porque al recuperarnos nosotros, al entrar en sobriedad alcohólica, muchas veces vemos rostros que hasta ayer creíamos haberlos visto y hoy lo vemos encanecidos, y al principio nos llama la atención, pero lo que ocurre es que nosotros mirábamos sin verlo. No solamente en esto, sino a veces en otros detalles de transitar por calles donde lo hacíamos todos los días y que no veíamos, y empezamos a redescubrir el mundo en el cual habíamos estado viviendo. Es algo que esto que yo les estoy contando, solamente un alcohólico lo puede percibir. Y es justamente por eso que dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos nos comprendemos, nos ayudamos, esa empatía que nos une, ese entorno y ese apoyo que nos damos mutuamente unos a otros para poder continuar en sobriedad. Ese es el primer paso para dejar de beber, que es lo que sugiere Alcohólicos Anónimos. Vamos a hacer un corte y en el próximo bloque nos vamos a enterar en profundidad de lo que es Alcohólicos Anónimos. El grupo de Alcohólicos Anónimos obtiene resultados muy positivos y testimonio de ello son millones de personas actualmente en sobriedad en 136 países donde funcionan los Alcohólicos Anónimos. El tiempo que necesita un miembro para dejar de beber está en relación directa a la aceptación del primer paso sugerido por Alcohólicos Anónimos, y que es reconocerse impotente frente al alcohol. Desde que dos alcohólicos se reúnen para hablar y cambiar experiencias sobre su problema y con el fin de mantenerse sobrios, se ha formado un grupo para informar al alcohólico sobre el máximo de su enfermedad, basándose en el conocimiento personal de su sufrimiento y su recuperación. Cuando un alcohólico llega por primera vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos, lo hace lleno de recelo y vergüenza, pero luego de escuchar la bienvenida que se le brinda y que son personas con el mismo problema, se produce inmediatamente una corriente de mutua simpatía. Cuando el alcohólico está en una determinada realidad de que no puede más con la bebida, toma la decisión de concurrir a nuestro grupo. De ahí que empieza su carrera de recuperación. La comunidad de Alcohólicos Anónimos le da esa posibilidad a todo aquel enfermo que se encuentra por esos caminos de la vida sin posibilidad de éxito, sin ninguna otra posibilidad de la de deambular por las calles, sin tener un respaldo tanto familiar como moral, de trabajo, social. Y la comunidad de Alcohólicos Anónimos le da esa oportunidad de empezar a recuperar todo aquello que ha ido perdiendo en la vida de él propia. Si existe una posibilidad de recuperación en el enfermo que no sea en Alcohólicos Anónimos,
Yo, como un enfermo alcohólico que soy, le digo que yo intenté varias veces dejar la bebida por distintos medios, pero creo, y no es que creo, sino soy capaz de asegurar de que la comunidad de Alcohólicos Anónimos le da esa oportunidad que no la ha buscado siempre y que no la podía encontrar. La recuperación se va a hacer lenta y progresiva. No quiero ser reiterativo en esto, pero para nosotros es muy común del enfermo que de principio empieza a aprender a vivir una vida en sobriedad. Y solamente en Alcohólicos Anónimos se le da la oportunidad a aquel que está padeciendo de esta enfermedad. Otra ayuda que puede tener el enfermo alcohólico en nuestro equipo de recuperación, que dentro de las posibilidades que tiene Alcohólicos Anónimos, es aquella que le da la misma comunidad, es algún familiar o un allegado, muy amigo de él, que puede concurrir al grupo de Alcohólicos Anónimos y después a ese mismo familiar o a ese amigo que quiere que nuestro enfermo salga de su problema, es mandarlo al grupo de Al-Anon que corre paralelamente con el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ahí empieza también la recuperación del enfermo, del familiar emocional, del enfermo que es emocional, el familiar, o del amigo, que lo quiere mucho a ese enfermo y trata de buscarle la recuperación dentro de la comunidad que es la sociedad misma. ¿Y qué es lo que no hace Alcohólicos Anónimos? Bueno, el grupo lo que no hace, en primer término, no pertenece a ninguna secta religiosa, partido político, a ninguna organización o institución alguna. Tampoco reclutamos a nuestros miembros, sino que hacemos información y estamos abiertos a recibir a todas aquellas personas que están sufriendo. No medicamos tampoco a nadie, no recetamos tratamiento alguno que no sea nuestro programa de rehabilitación. Y aquí, Javier, quiero aclarar que el grupo no es tan sutil ni tan negativo como lo estaba explicando ahora, ¿no? Sino, el problema radica en que los alcohólicos, en una gran mayoría, hemos sido y somos los que podríamos definir como idealistas en bancarrota. ¿Qué es esto? El alcohólico generalmente es una persona muy cargada de ideales y quiere la perfección en todos los órdenes de la vida, ¿no? Quiere lograr llegar a determinados fines y si no lo logra, se va inmediatamente al otro extremo, trata de olvidar todo y en ese sentido el alcohol es muy efectivo. La otra que va enrabado con lo que no hace, relacionado con esto que estaba hablando, quiero remarcar el anonimato del grupo, que son de las personas, pero más que de las personas, el anonimato de los testimonios nuestros dentro del grupo, es la garantía, la seguridad que le damos a todo aquel miembro que quiera ingresar a nuestra comunidad. Y es la base espiritual del grupo. Junto con la sinceridad y la humildad, es el motor del grupo.